Muy buenas noches, bienvenidos a En el Pleno, el programa de Onda Occidental Cantabria a través de radio y televisión, porque nos podéis ver también, como no, a través de las redes sociales de Facebook y de YouTube. Hablamos de política municipal en En el Pleno de Onda Occidental Cantabria, y para ello contamos con nuestro compañero Óscar Arcones. Óscar, muy buenas. Saludos Marcelo, muy buenas tardes para ti, para todos nuestros oyentes y espectadores. Otro programa más de En el Pleno, y vamos conociendo la política municipal a los ayuntamientos de la comarca, lo que se ha hecho, lo que se piensa hacer. Se acercan las elecciones. El día 28 de mayo, si no recuerdo mal, tenemos una cita con las urnas en Cantabria, en los municipios de España, en el gobierno cántabro, y bueno, pues las espadas, como se suele decir, en todo lo alto, para ver quiénes dirigen los ayuntamientos en la próxima legislatura. Hay quinielas, unos pensarán que se va a repetir la alcaldía, otros piensan que con algún posible pacto se puede cambiar el color y el signo político de los que gobiernan, etcétera, etcétera. Pero eso ocurre en todas las elecciones, eso ocurre cada vez que tenemos una cita con las urnas. Siempre hay la incertidumbre de saber qué es lo que piensa el ciudadano, porque al final él es el que deposita en la papeleta, en la urna, y el que decide quién les gobierna los próximos 4 años. Nuestra intención solamente es conocer las distintas opciones, conocer los distintos candidatos, y lo primero de todo, antes de que se acerque la cita electoral, es saber qué han aportado durante sus años de mandato, cuando han tenido la opción de dirigir sus municipios, pues conocer qué es lo que han hecho, y para que nuestros oyentes, nuestros espectadores y particularmente los vecinos a los que les afecta directamente, pues conozcan de primera mano qué ha sucedido en sus municipios. Hoy, ¿a quién tenemos como invitado? Pues hoy nuestro invitado, el que nos visita aquí en el estudio de Onda Occidental, viene desde Cabuérniga, así que vamos a hablar de la actualidad municipal de este municipio, que está muy cerca de los 1000 habitantes, 996 según el último censo, y eso es un factor clave a la hora de la resolución de las elecciones, porque tiene 7 concejales. Si pasara de 1000, que ya no va a pasar o ya no va a contabilizarse, pues tendría 2 concejales más, y eso podría cambiar. Ha hablado Marcelo de pactos electorales, pues el que se dio en el municipio de Cabuérniga, el que bueno, pues tuvo una naturaleza muy diferente a los pactos habituales, y ha habido muy pocos, en Cantabria creo que ninguno, y en España muy pocos, de Partido Popular y Partido Socialista. Nicolás Toral asumió el papel como alcalde en el año 2019, y durante 2 años, dentro de ese pacto de gobierno con el Partido Popular, pues fue alcalde de este municipio de Cabuérniga durante toda la pandemia, así que tuvo una de esas situaciones difíciles para él, que se estrenaba en esto de la política como candidato municipal. Alguien que no ha nacido en Cabuérniga, no ha tenido esa suerte, pero que lo que sí es que se enamoró de este valle y lleva más de 20 años ya viviendo en Cabuérniga. Así que damos la bienvenida a Nicolás Toral, con el que vamos a hablar de política. Podríamos hablar de hockey, podríamos hablar de música, pero no, con él vamos a hablar de política hoy aquí en el Pleno. Nicolás Toral, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Óscar, Marcelo. Bienvenido, Nico. Nico fue alcalde, acaba de decirlo Óscar, fue alcalde durante 2 años, quizás los peores años que ha vivido la política, que ha vivido la población en toda la vida, ¿no? Aparte de la guerra de España, ¿no? Pero esa pandemia que han tenido que sufrir, o que hemos tenido que sufrir todos, por los que han estado al frente de los ayuntamientos, todavía les ha tocado más de cerca. Pero vamos a hablar de primero, antes de llegar a estos años de pandemia y de lo que se ha podido o no hacer en el Ayuntamiento de Cabuérniga. Nicolás Toral se estrenó en esto de la política. ¿Por qué decidiste, Nico, meterte en este lío? Porque cuando la gente se aparta suele decir, menudo lío que me metí. Sí, no es fácil. Bueno, pues un poco por intentar cambiar la dinámica de Cabuérniga, ¿no? Es un grupo de personas, gente joven, de mi confianza, en el que un día nos juntamos y decidimos, pues oye, vamos a intentar cambiar esto, hace falta, hay mucho por hacer en Cabuérniga, y si no hacemos nada y no damos un paso, vamos a seguir igual, y no vale quejarse 4 años, ¿no? Vamos a intentar ahora hacer un cambio, y bueno, pues puedo decir a día de hoy que se consiguió, se cambió la dinámica de Cabuérniga. Además, como ya apuntaba también mi compañero Óscar Arcones, un pacto contra natura, ¿no? No es normal que
que pacte Partido Socialista y Partido Popular. ¿Fue fácil llegar a ese acuerdo? Bueno, no estaba planeado así, ni era una de nuestras ideas, pero en un momento dado los grupos del Partido Popular de Cabuérniga y el grupo del Partido Socialista en Cabuérniga nos juntamos, decidimos que si queríamos cambiar, lo único que nos quedaba era llegar al pleno de investidura, levantar los 4 la mano y que haya un cambio de alcaldía, ¿no? En todo momento esta decisión no la toma Nicolás Toral solo, ni la toma Rosa Fernández como candidata del PP sola, ¿no? Entonces esto se cuenta con nuestros equipos. Y durante varios días, durante casi 2 semanas, estuvimos hablando, reuniendo a nuestros equipos, juntándonos y valorando, oye, ¿qué hacemos? Valoramos un poco los pros, los contras y decidimos que era una oportunidad, o eso, o seguir con 4 años más de PRC, que desde luego creíamos que era una dinámica que restaba en Cabuérniga. Porque el pacto normal, el natural de ese año 2019 era el pacto PSOE-PRC, porque en todos los ayuntamientos las órdenes que venían desde la capital, o en este caso desde Santander, era pues ese pacto, ¿no? Sí, y se llegó a negociar con el PRC de Cabuérniga, se llegó a negociar, y lo que se le puso encima de la mesa al entonces candidato, que era Gabriel Gómez, que fue 22 años alcalde de Cabuérniga, lo que se le puso encima de la mesa es que él tenía que retirarse. Él ya llevaba muchos años, él ya tenía una edad que creíamos que ya no estaba con todas sus energías y con toda su capacidad, entonces decidimos que ya tenía que echarse. Y su número 2, entonces, cogía el bastón de mando, cogía la alcaldía y ya está. Entonces sí que hubo una propuesta del PSOE de Cabuérniga hacia el PRC para seguir gobernando. La condición, que Gabriel Gómez no fuese el alcalde. Él no se aceptó, en ningún momento, ni siquiera se contempló. Él tenía que seguir siendo alcalde, sí o sí, y entonces decidimos que había que sentarse a negociar con otra gente, y ahí fue cuando empezamos a hablar con el PP. Se negoció 2 años cada uno, 2 para el PSOE, 2 para el Partido Popular. Ahora mismo está Rosa Fernández al frente de la alcaldía de Cabuérniga. A ti te tocó, como decía antes, los peores años, porque para gestionar un ayuntamiento con una pandemia como la que hemos vivido es muy difícil. Sí, entramos con unos planes, entramos con un programa electoral que cumplir, y enseguida, a los pocos meses, cambiaron las prioridades, ¿no? Pero no solamente de Cabuérniga, sino de todo el mundo. Cambiaron las prioridades, los presupuestos que eran para una cosa, de repente tenían que ser para cosas derivadas de la pandemia, del COVID, y nos tuvimos que readaptar. Y yo, como le digo a mucha gente, tuve que hacer un máster en gestión. Sí, solo he estado 2 años, pero 2 años en los que me ha tocado... previamente, antes de la pandemia, nos tocaron unas riadas que se inundaron pueblos como Sopeña, como Renedo, y hubo también que actuar, y hubo que tal, y a los pocos meses la pandemia. Bueno, pues es lo que tocó. Por suerte, tanto la corporación como los trabajadores del ayuntamiento creo que estuvimos a la altura. Creo que Cabuérniga fue ejemplo en muchas cosas de gestión, en este caso de la pandemia. Fuimos por delante de muchos municipios de la comarca en este sentido, y yo creo que actuamos. Vamos, por eso te digo que, por un lado mal, que nos tocó gestionar una pandemia, pero por otro lado te digo que fue un máster y que aprendimos muchas cosas. Yo creo que fue muy bueno, en definitiva. La pregunta con la que siempre solemos empezar, ¿tiene energías, tiene ganas y aspira a ser de nuevo candidato a la alcaldía de Cabuérniga Nicolás Toral? Sí, está claro que hay que intentar continuar en el ayuntamiento, hay que intentar terminar proyectos que no se pudieron terminar, porque en 2 años, con los plazos que marca hoy en día la administración, cualquier permiso ya te lleva 6 meses de espera, pues imagínate lo que se pudo hacer, ¿no? Creo que hicimos bastante, en tan poco tiempo creo que podemos estar contentos de lo que se consiguió hacer, pero han quedado muchas cosas en el tintero, queda mucho por hacer y hay que intentar llevarlas a cabo. ¿Que no se puede? Pues nada, nos vamos para casa, la gente te pone, la gente te quita y ya está, pero sigue habiendo energía, sigue habiendo proyecto, sigue habiendo muchas ideas que queremos plasmar en Cabuérniga. Pues nada, Marcelo, vamos anotando. La quiniela de candidatos... El PSOE de Cabuérniga ya está cubierto, ya tiene candidato, y van a repetir todos los miembros de esa candidatura. Sí, la lista, en mi caso, la lista es prácticamente igual, muy parecida. Puede haber 2 o 3 nombres nuevos, pero es casi intacta.
Sí, que en el resto de, por ejemplo, de agrupaciones políticas de Cabuérniga, pues no se va a poder decir lo mismo, cambian los equipos prácticamente al completo. En el caso nuestro se mantienen prácticamente los mismos equipos. Estos 2 años de alcaldía, imagino que te ha dado oportunidad de conocer todos los pueblos, todos los rincones, y a todos los vecinos, de compartir con ellos, de intercambiar impresiones, porque un ayuntamiento pequeño como el de Cabuérniga necesita un día a día. Yo creo que es la obra más importante, el día a día, el estar pendiente de todo lo que necesitan, que parece que es una cosa que no tiene importancia, pero para un vecino de un pueblo como los nuestros es de máximo interés, y ese día a día te lleva mucho trabajo. Sí, sí, en nuestro caso mucha gente, muchos vecinos nos lo ha reconocido, nos lo ha valorado, ¿no? Que nosotros cuando llegamos al Ayuntamiento de Cabuérniga abrimos las puertas, de repente había un alcalde ahí día a día, antes solamente iba los miércoles, de repente ya cada vez que había un problema, da igual que sea miércoles o que sea viernes o lunes, iban al ayuntamiento nuestros vecinos y encontraban un alcalde que se interesaba, que en ese momento cogía el coche y se acercaba a ver el problema y que atendía en cualquier momento. Eso la gente lo ha valorado mucho, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas más importantes, ¿eh? Que la gente tenga una referencia en el ayuntamiento. Mucha gente nos lo ha dicho, dice, habéis abierto las puertas, ahora tenemos... Han descubierto en definitiva otra forma de gobernar, porque 22 años del anterior alcalde son muchos años con una forma particular de gobernar, y de repente hemos llegado y la gente ha descubierto otra forma de gobernar. Ahora toca, el 28 de mayo la gente pues tendrá que valorar. Seguimos con lo que había antes, esto que ha habido en esta legislatura nos convence, nos gusta, bueno, pues ahora que la gente compare y que lo valore. Yo siempre lo digo, ¿no? Que los gobiernos no los gana la oposición, los gobiernos los pierde quien gobierna. Si la oposición en mayo gana las elecciones en Cabuérniga y nos tenemos que ir a casa, algo habremos hecho mal, algo habremos hecho que los vecinos nos lo penalizan echándonos para casa. Bueno, pues vamos a ver lo que han hecho, Óscar, a ver lo que han hecho en Cabuérniga en esos primeros 2 años de legislatura. Voy a hablar en lo personal. Creo que compartí con Nicolás Toral un día muy especial, fue en el Colegio Manuel Llano, estaba a punto de acabar ese mandato y creo que era una de las obras que, también como padre, más demandabas, ¿no? Que había que hacer muchas mejoras en ese colegio público de Terán de Cabuérniga, y esa cubierta para los más pequeños en ese patio pues ha sido un momento muy especial y muy bonito. Sí, es una de las obras pues más esperadas en el municipio de Cabuérniga, ¿no? Yo diría casi que diría casi que en todo el valle, ¿no? Porque al final ya sabéis que el colegio de Cabuérniga recoge alumnos de Los Tojos, de Ruente y de Cabuérniga. Costó muchos trámites, hubo que hacer muchos movimientos, negociar mucho, y luego pues con la ayuda del Gobierno de Cantabria, en este caso del vicepresidente, de Pablo Zuloaga, que se involucró en el proyecto desde el primer momento, pues conseguimos financiación para poder llevarlo a cabo. Además, bueno, la gente que lo conoce pues sabe que se ha hecho una obra que no rompe el entorno, que no rompe para nada con un conjunto histórico como tenemos ahí en esa zona de la Castañera de Terán, y es una obra, bueno, pues valorada mucho por todas las familias. Ya os digo, muy demandada, muy esperada. Hacía ya 20 y tantos años que el AMPA de ese colegio estaba pidiendo esta cubierta, y no se había conseguido hasta ahora. Pues ahora ya teníamos la financiación y teníamos el proyecto y teníamos todo ya para conseguirlo, y ahí está. La verdad es que es una de las cosas que más orgulloso estoy. Yo soy uno de los alumnos que inauguró ese colegio, Manuel Llano, yo con muchos compañeros más, pero yo estudiaba en aquel entonces en Ucieda, y fue el paso de la concentración escolar, el dejar ya la escuela de los pueblos y dirigirse en autobús hasta el Manuel Llano, que era, bueno, pues una experiencia muy especial para todos los alumnos. Yo a mí me cogía en sexto los 2 últimos años de AEGB, y bueno, fue un cambio radical, porque seguramente los que tienen mi edad recuerdan perfectamente que las aulas en aquel entonces eran niños por un lado, niñas por otro, y llegabas a Cabuérniga y te ibas a relacionar con jóvenes de otros ayuntamientos y de otros pueblos que no habías visto en tu vida, que no conocías absolutamente de nada. Había un equipo de fútbol que venía a jugar a Cabezón de la Sal, o de fútbol sala. Bueno, pues cambió la vida de los alumnos, y yo creo que de toda la comarca ese Manuel Llano, que se fue quedando obsoleto, se fue quedando antiguo, se fue quedando viejo, porque seguramente, como hemos hablado muchas veces, Nicolás, los pueblos
se dejaron abandonar. Era más fácil, lo he dicho 1000 veces, el trasladar 40 alumnos a un instituto que un profesor a Cabuérniga. Entonces, la lucha de Lampa, la lucha de los padres, el intentar que ese colegio se manteniese activo y vivo, pues no recibía en aquellos años la respuesta que merecía por parte de las autoridades. Y se estaba quedando pues viejo y casi en ruinas. Sí, el colegio de Terán sigue siendo un lugar donde se crea un vínculo, porque date cuenta que cada niño después toca la campana, se van cada uno a su pueblo, cada uno a su barrio, pero sin embargo el momento que están en el colegio, esos recreos, pues es el final, ese vínculo que llevan adelante, ¿no? Ellos lo llevan adelante siempre, hasta cuando bajan al instituto, pues sigue ese vínculo, ¿no?, entre ellos. Sigue siendo ese lugar de encuentro, sigue siendo un edificio y la familia que rodea dentro, el profesorado también, que es espectacular, bueno, sigue siendo muy importante para la vida de muchas familias de Cabuérniga. Yo tengo amigos que conocí, Manuel Llano, siendo un chaval, que todavía esa amistad perdura, ¿sabes? Claro, no hubiera tenido oportunidad de conocerlos si no llega a existir esa concentración escolar que en aquellos años nos parecía algo espectacular. Bueno, antes presentaba, en la presentación que hacía Óscar, hablaba de la, bueno, pues de la vida musical de Nicolás Toral, que ha estado siempre en grupos de música folk, y en ese particular siempre has inyectado otra vez en Cabuérniga ese amor por la cultura, por la tradición, por la música popular. Habéis recuperado el Festival de Cabuérniga y algo muy bonito que yo he destacado siempre: las escuelas de música tradicional. En nuestros pueblos se había perdido casi todo. Se iba perdiendo casi todo, los picayos, las danzas, el tocar la pandereta, que antes la tocaban en todas las casas, se sabía tocar la pandereta alguien, las castañuelas, el rabel, todo eso se había perdido, la gaita, absolutamente todo. Y ha habido, pues en Cabuérniga, le habéis dado una vuelta de tuerca en tu mandato para volver otra vez a reactivar esa escuela de música, ¿no?, tradicional. Sí, bueno, date cuenta que yo Cabuérniga lo conocí gracias al folk. Yo fui a Cabuérniga a un festival folk y ahí me quedé, ¿no? Además en el mismo pueblo donde acudí al festival. Entonces yo en cierta manera es como que le debía yo algo, ¿no? Entonces no solamente hemos recuperado la escuela de música, sino que se ha recuperado el festival folk, ¿no?, que ya llevamos 2 ediciones y que este año va a haber otra tercera edición. Lo de la escuela de música tradicional pues ha sido un éxito. Además tenemos edificios acondicionados, como son por ejemplo donde se da, que es las escuelas de Sopeña, un edificio que estaba inutilizado, con una planta de arriba totalmente vacía, inutilizada, que nosotros lo hemos pintado, lo hemos insonorizado, lo hemos adaptado para que ahora mismo pues cualquier vecino de Cabuérniga o de la comarca, no solamente va gente de Cabuérniga, también va gente de Cabezón. ¿De Cabezón? ¿Va algún sí. niño o niña? No, varios, y mujeres que van a la pandereta de Cabezón y tal, o sea, al final es una escuela a la que acuden mucha gente de Cabuérniga, pero también de la comarca. Tenemos unos profesores estupendos, gran parte de ellos del mismo Cabuérniga, ¿no? Menos la profesora de pandereta que viene de la zona de Silió, los demás son todos de Cabuérniga. El de gaita, David López, el artesano y músico de Sopeña. En guitarra, Jorge Ibáñez, que es el guitarra de mucha gente que conoce por ser el guitarra de Nando Agüeros. Manuel Jesús, de los Güellos. Entonces tenemos profesores, encima es que tenemos un poco la sustancia la tenemos ya en el valle, y eso lo tenemos que aprovechar y tenemos que sacar partido. Y esto, mejor forma que esto. Todos funcionan estupendamente. Ya sabes, estuvisteis hace 2 años estuvisteis Onda Occidental en la fiesta que hacemos un poco de clausura de la escuela, que hacemos en junio, donde todos los alumnos van allí y demuestran un poco lo que han aprendido durante el curso. Ese día es una fiesta, además lo hacemos en la cubierta que habéis enseñado antes, montamos un escenario, montamos sonido, y se hace una fiesta donde además los chavales y la gente se curte un poco ya en el escenario, cogen un poco de tablas, ¿no? Y la verdad es que es una de las cosas también que podemos estar orgullosos, ¿no?, de haber recuperado esto. El festival, que antes se llamaba Festival Cabuérniga Música de los Pueblos del Norte, que la vivimos muy especialmente, unas cuantas ediciones, hasta que al final los temas económicos lo echan todo al traste. Pero bueno, lo habéis vuelto a recuperar. También hay Vicepresidencia, Cultura ha puesto su granito de arena para que le volváis a poner en marcha, ¿no? Sí, ya el año pasado se pudo hacer gracias a una subvención de Vicepresidencia, de la Sociedad Regional de Cultura, que también depende de Pablo Zuloaga, y este año ya tenemos comprometidos 18.000 euros para poder realizar otra vez otra edición del festival. Ya estamos en negociaciones ahí con un grupo gallego, con uno de Escocia,
y falta uno de Cantabria. Entonces este año vamos a seguir en el formato de un día, no va a ser como el Festival de los Pueblos del Norte, que eran todo el fin de semana. En este caso lo hacemos 3 grupos, pero concentrados en una jornada, ¿no? El sábado. Y sí que lo que hemos decidido es hacer un poco grupos, digamos, de caché, grupos de renombre, ¿no? El grupo de Escocia que estamos tratando ahora mismo, que estamos a punto de cerrarlo, está al 80% ya cerrado. Este grupo solamente ha venido a España a tocar al Festival de Ortigueira, que es el festival más grande del mundo celta, ¿no? Del mundo. Entonces, pues para que veamos un poco el caché, tal. Los grupos gallegos con los que estamos hablando, lo mismo, son grupos ya con un renombre, ¿no? Entonces, bueno, bastante contento. El año pasado fue un éxito, porque además es un festival folk, no sé qué tiene aquella castañera, no sé qué tiene aquel pueblo, aquel barrio, que todo el mundo que va allí pues disfruta, nota una energía muy positiva, y al final se convirtió en un ambiente de fiesta el año pasado. La gente lo pasó estupendo, se fue con muy buen sabor de boca. Fue el festival folk donde más músicos de Cantabria he visto de todos los festivales de este año. Reunió, y eso es porque hay un cartel de calidad, hay un cartel con musicazos, donde la gente no quiere perder la oportunidad de ir a verlo. O sea que este año, ya os digo, primer fin de semana de agosto, volvemos a tener otra edición de lo que nosotros hemos llamado el Cabuérniga Folk Festival, ¿no? Le hemos cambiado porque es nuestra forma de ver el festival, no queremos continuar con el de los pueblos del norte porque aquel no se puede repetir, es irrepetible aquel ambiente, aquella esencia que tenía ese festival, y hemos creado un festival nuevo. Apuesta por la cultura. También hemos hablado de esta música tradicional, de este festival folk, pero también el que haya una biblioteca también es otra de esas obras importantes en el Ecomuseo en Valle. Sí, sí, yo creo que era una asignatura pendiente, ¿no? En un municipio, en un ayuntamiento de Cabuérniga, donde ha habido tantos escritores, intelectuales, como bueno, pues escritores, sobre todo, todos conocemos a Manuel Llano, pero no podemos olvidar Delfín Fernández, ¿no? Augusto González de Linares. O sea, toda esa gente es de Cabuérniga. Y yo creo que había que tener un espacio, lo primero, donde recoger sus obras, donde tener todas las obras de estos autores, y lo segundo, un lugar donde la gente, por ejemplo, los estudiantes universitarios, no tenemos muchos, pero los que tenemos ahora tienen unas instalaciones óptimas, con ordenadores, con wifi por todo el edificio, con calefacción, tal, donde ellos pueden ir a estudiar cualquier tarde. Entonces, eso fue una apuesta importante. Tuvimos bastantes donaciones de libros. Una de las mayores donaciones fue de la familia Casal, ¿no? de Cabezón, de Pepe Casal y de su hermano Emilio Casal, el fallecido. Entonces, donaciones importantes de gran número de libros con el que pudimos llevar a cabo esa biblioteca. La verdad es que también, todo el mobiliario, pues volvemos otra vez a lo mismo, es reincidir, pero es gracias a una inversión y a una subvención que nos dieron desde Vicepresidencia, desde Cultura. Al final, bueno, en todos los proyectos que se han llevado a cabo, al menos en mi etapa, hay que dejar claro que todo ha sido gracias a que he tenido un respaldo desde Santander. Ese respaldo yo creo que no hay que obviarle, porque cada vez que cogíamos el teléfono acudían a nuestra llamada. Pero por lo que se traduce de tus palabras, Nicolás, la ayuda siempre venía de las mismas consejerías. Sí, bueno, yo daba por hecho que había consejerías en las que íbamos a estar vetados, entonces acudíamos a los que nos cogían el teléfono, claro. Sí, sí. Quiere decir que las consejerías del PRC durante tu mandato no invirtieron en Cabuérniga. Invirtieron lo mismo que le dan a todos los ayuntamientos, pero nos reunimos, yo en mi etapa, y bueno, ahora Rosa, la alcaldesa actual, en su etapa, pues también se ha reunido con consejeros del PRC para pedir obras y tampoco ha recibido respuesta, ¿no? Hemos recibido, insisto, lo que se le da a todos los ayuntamientos de Cantabria, a lo que tienen derecho todos los ayuntamientos, eso sí lo hemos recibido, pero en inversiones fuera de esas subvenciones que dan a todos no hemos recibido absolutamente ninguna. Bueno, es un poco, yo creo que, date cuenta que el PRC llevaba en Cabuérniga casi 40 años, casi toda la democracia en este país ha estado gobernando el PRC en Cabuérniga. Ellos yo creo que ya lo veían como un feudo, ¿no? Un feudo propio, y les dolió bastante el perder este ayuntamiento. Entonces, bueno, pues yo creo que ha sido un poco un castigo, ¿no? Una reprimenda por haberles quitado aquí, pero bueno, es lo que hay, ¿no? La democracia es igual para todos, y no hicimos nada ilegal, no hicimos nada que esté penado, se hizo pues democráticamente un cambio de alcaldía, sin más.
Ha citado en esos inicios, antes de hablar de la pandemia, hemos hablado de esas riadas, de esas inundaciones en distintos municipios, el río Saja, que bueno, pues hizo pasarlo mal a muchos vecinos de toda nuestra comarca, y ahí también, ¿no? Hubo que trabajar para ofrecer esas soluciones y para que las últimas lluvias, por ejemplo, no hayan afectado a los vecinos. Ahí también ha habido que hacer unas obras que eran muy necesarias, ¿no?, en los márgenes del río Saja. Sí, en el río Saja sobre todo se han hecho obras obras importantes, también en el Quivierda, que es el río que pasa por Carmona, también de nuestro municipio, pero sobre todo en el río Saja, ¿no? En el río Saja, en lo que es el tramo que afecta a Cabuérniga, se habrá invertido más de 1 millón de euros en esta legislatura. Entonces, bueno, yo creo que son obras, se ha vaciado mucho material, se ha sacado mucho material del río, pero estamos hablando cientos de camiones. Y luego se han hecho escolleras, lo que ellos ahora llaman las escolleras ecológicas, que está por ver si tienen un funcionamiento óptimo, pero bueno, en principio, con las riadas que hemos podido ver en los últimos meses, ¿no?, hasta ese momento han cumplido con creces. Y luego también un sistema de seguimiento del río Saja, ¿no? Se ha puesto en el puente de Fresneda, se puso un sistema con sensores para controlar en todo momento, monitorizar el río Saja. Y bueno, yo creo que en ese sentido podemos estar contentos. También en el río Quivierda, insisto, se hicieron unas actuaciones con aliviaderos, con escolleras, bueno, con Confederación. Hubo que ir varias veces a Santander, tuvimos que reunirnos, hubo que negociar mucho con ellos, insistir, pero por lo menos yo, insisto, en mi etapa puedo estar contento que respondieron. Fue muy duro esa relación con los vecinos, porque es un momento de desesperación en muchos casos. Son momentos muy difíciles, ¿no? Sí, recuerdo en noviembre del 2019, a los pocos meses de llegar nosotros al ayuntamiento, pues ya vino una riada, se inundaron barrios de Renedo y de Sopeña, ¿no? Y recuerdo, bueno, pues hubo que reaccionar, hubo que alquilar todas las máquinas, todas las bombas que había por aquí en la comarca, alquilarlas para achicar agua de las casas de los vecinos, y bueno, hubo que ofrecer hoteles a algunos vecinos que no podían continuar ahí. Sí, pero bueno, yo creo que al final han visto respuesta, o sea, no nos apuntan a nosotros, al ayuntamiento, en este sentido, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad de los arroyos internos de los pueblos, eso es nuestra responsabilidad, y tenemos que procurar que estén limpios, que estén bien desbrozados, bien dragados, pero lo que es en torno al río Saja, pues yo creo que todo el mundo sabe que es responsabilidad del Estado. Cabuérniga, patrimonio, es cultura, pero también tiene juventud y también les gusta practicar deporte. Hablábamos de esa pista polideportiva del Manuel Llano, que imagino que también lo podrán utilizar en caso, pues equipos de fútbol o de lo que tengamos en Cabuérniga, pero han hecho ustedes una inversión, ahora que está esto tan de moda, el deporte aventura, el mountain bike, que el Soplao ha traído muchos practicantes de la mountain bike, de la bicicleta en montaña, el pasear por el monte. Tienen ahí, pues en Viaña, tienen unas cataratas espectaculares que también se ha actuado sobre ellas, porque yo que he ido en varias ocasiones, porque es tan bonito que es para volver. O sea, las cataratas de Viaña, Óscar, seguramente que no lo conozco todavía. Es de fácil acceso, no es muy complicadas, muy bonitas, espectaculares. Hay otras en Viaña que también son muy chulas, pero pertenecen al Ayuntamiento de Ruente, y ahí también habéis actuado. Y ese descenso de BTT que también han construido, que no sé si ahora está funcionando, si lo tienen ya en marcha, si lo finalizaron. Sí, mira, el tema de los descensos BTT es algo que va en aumento en España. Y yo, cuando solicité hacer ese descenso, recuerdo que tomé datos, por ejemplo, de la zona de Pirineos, de la zona de Aínsa, y los datos en cuanto a visitantes, después de construir esos descensos, los datos son impresionantes, ¿no? Entonces, me parecía que era una buena inversión el intentar construir este tipo de descensos. Hemos empezado por un descenso, ahí estamos viendo imágenes de los chavales, estos son chavales todos del Valle, de Cabuérniga. Actores improvisados que se lo pasaron, no les molestó mucho ir al rodaje, seguro. Sí, ahí, mira, este descenso fue financiado íntegramente por la Dirección General de Deportes, insistimos, Consejería de Vicepresidencia de Pablo Zuloaga.
Yo tengo en mente el intentar hacer más descensos de este tipo en Cabuérniga, porque con un descenso, este es un descenso de casi 3 kilómetros, está bien, en un pinar que estaba en desuso, es un pinar con casi todos los ejemplares enfermos y que no va a valer ni siquiera para aprovechamiento forestal, entonces le hemos dado este uso. Porque además el tema de que este recorrido vaya por dentro de un pinar, pues también le da bastante... Un pinar que, por cierto, Nicolás, está muy cerca de lo que es el Negreo, sí. una de las cimas míticas de los 10.000 del Soplao. Sí, por ahí, bueno, y luego para llegar aquí al comienzo, que es esta foto que estamos viendo, ese es el comienzo del descenso, se puede ir por varias zonas, pero quizás la más fácil es por la Collada de Carmona. Insisto, este tipo de infraestructuras, que además a Cabuérniga no nos ha costado un euro, todo ha venido dinero del Gobierno de Cantabria, puede traer muchos visitantes. Ya hay vídeos por ahí pululando de gente que ha vivido la experiencia y lo están colgando en redes sociales o en YouTube. Puede traernos a muchos visitantes porque además ese recorrido, que fue pensado por esto, acaba en Renedo. Y que hay en Renedo hay restaurantes, hay bares, hay hoteles, hay un sitio donde todo el visitante puede dejar allí a su familia, puede dejar allí su coche aparcado y tiene un sitio donde hacer vida y donde dejar las perras en Cabuérniga. Comentabas la posibilidad de hacer alguno más, para hacer como un sí. itinerario de descensos. No solamente en Cabuérniga, sino que yo creo que este es un proyecto interesante para que se haga en todo el valle. Yo a Belén, por ejemplo, alcaldesa de Los Tojos, pues también se lo comenté en su día, Belén, pues que si tiene algún monte que no sea necesario para el tema de pastos y tal, pues se puede utilizar haciendo un descenso, ¿no? Si encontramos la oportunidad y nos ayudan financieramente a conseguir hacer varios descensos en el Valle de Cabuérniga, podemos hablar de miles de visitantes todos los años. Y claro, pregúntale a nuestros hosteleros, pregúntale a los alojamientos turísticos de Cabuérniga si esto no nos interesa. Además es una cosa, sí que lleva un poco de mantenimiento, sí que es necesario mantenerlo, pero que nos puede dar oportunidades. A nosotros en este descenso ya se nos ha dado el caso de que una empresa de aventuras nos ha ofrecido firmar un convenio, ellos lo explotan y lo mantienen. Y nos pagan un canon al ayuntamiento, lo mantienen, lo explotan y nosotros ingresamos algo y luego pues, va a estar abierto, va a seguir siendo libre tal, pero ellos organizan sus viajes con su cliente, suben con su furgoneta a la Collada de Carmona, desde allí sus clientes, bueno, y entonces pues incluso, mira, pues también puede dejar dinero de esta manera, ¿no? Si una empresa nos paga un canon al ayuntamiento, pues es otro ingreso más que en estos pueblos donde todo es válido. Todo es válido. Hablabas de pastos, hay que hablar de ganadería. Cabuérniga también es ganadera, muy ganadera. Sí. Con muchas cabañas de ganado tudanco, con todo tipo de ganado de carne, con muchos caballares, ovejas, cabras. El lobo nos está sacrificando. Sí, la verdad es que es un sinsentido, ¿no? Lo que estamos viendo con el lobo, ¿no? Hace poco a un ganadero de allí, de Cabuérniga, le han matado un potro pues a escaso 90 metros del colegio de Terán. 90 metros, junto a un área recreativa donde hay tirolinas, donde cada tarde van niños, muchas veces solos, allí mismo, un lobo, además en dos veces. Primero le ha matado, se ha ido y luego el lobo ha venido y ya no ha dejado casi ni los huesos, lo ha dejado chupado. Yo creo que es un sinsentido, ¿no? ¿Por qué a 90 metros de un casco urbano tenemos que consentir esto, ¿no? ¿Por qué tenemos...? Si esto lo vemos en Bezana o lo vemos en la Albericia, en Santander, seguramente saltarían todas las alarmas. Pues nosotros tenemos que verlo normal y tenemos que convivir con ello. Claro, vivimos en Cabuérniga, ¿no? Esto lo tenemos que ver normal, pues no. Yo creo que es un sinsentido el daño que está haciendo toda esta ley de protección del lobo. Aquí hay mucha gente que no lo sabe, pero en noviembre en el Parlamento Europeo se ha votado para suprimir la protección del lobo, ¿no? Porque todo esto ya sabemos que esto viene de Europa, ¿no? Y es una de las exigencias que viene de Europa y en el Ministerio de Transición Ecológica pues lo están asumiendo a rajatabla. Se ha votado a petición de Suiza. Suiza pues también, claro, son tantas zonas rurales, tantos montes y tal, pues también deben estar sufriendo lo suyo, lo del lobo. Y a petición de Suiza se votó y vamos, por una unanimidad casi aplastante, excepto Suiza, Eslovaquia, Rumanía y 3 o 4 países, todos los demás han votado que siga el lobo en protección. Joder, yo no lo entiendo la verdad, por qué tenemos que seguir trabajando con esto, pero la verdad es que está haciendo mucho daño, Bueno, los ganaderos tienen sus ferias también, hay núcleos de población que tienen el cartel de pueblo más bonito de España, como es Carmona. Había una intención de hacer un aparcamiento, cuando eras alcalde, de hacer un aparcamiento cerquita allí en el pueblo, un disuasorio que se llama ahora, ¿no? Sí. Para que los coches no entren a lo que es el núcleo urbano.
Sí, ese aparcamiento le teníamos apalabrado, pues bueno, pues con el actual consejero de Obras Públicas, pero bueno, es otra de estas cosas que se quedaron ahí en el tintero. Yo creo que es importante en pueblos como Carmona que no haya tráfico rodado dentro del casco urbano. Yo creo que es algo muy importante y muy necesario. Hablamos de los visitantes. De visitantes, eso, sí, no, los vecinos, por supuesto. Aquí la intención es que los vecinos de Carmona no sufran ningún inconveniente por las visitas, ¿no?, que tenga el pueblo. Entonces sí, ya tenemos ahí una parcela al lado de la carretera, en la zona de salida hacia Puente Nansa. Tenemos ya una parcela, nosotros la acondicionamos, el ayuntamiento, le hicimos una explanada y faltaba el urbanizar eso, ¿no? Pues iba a poner un adoquín de esto ecológico que sale la hierba entre ellos, se iba a poner saneamiento, se iba a poner, bueno, y daba para 30 y tantas plazas, incluso alguna para autocaravana. Entonces yo creo que es muy importante, eso se quedó, la explanada sigue ahí, sigue en grava, y en algún momento esperamos que consigamos la financiación, ¿no?, para que se pueda hacer algo que es muy importante. Hay otro aparcamiento disuasorio que también necesitamos, que es en Viaña. En Viaña, especialmente en verano y Semana Santa, con esto que has comentado antes de las cascadas de Viaña, pues ha aumentado el número de visitantes una barbaridad, ¿no? El hecho de que ahora están señalizadas, de que ahora haya facilidades para poder pasar los tramos que sean más peligrosos, ahora ya hay facilidades, ¿no? Pues todo esto ha traído que está viniendo muchísimos visitantes, y en verano ya es un problema. Ya es un problema, sobre todo para los ganaderos del pueblo, con sus tractores, con sus animales, ya están teniendo problemas para moverse por el pueblo. Entonces, es otro aparcamiento disuasorio que es de los que urgen. La gastronomía en Cabuérniga la conoce todo el mundo. Hablamos de naturaleza, pero la gastronomía va unida a ese ayuntamiento cabuérnigo. No sé si habrá bajado el censo de bares y restaurantes, porque con la crisis también nos afecta a todos, pero bueno, Cabuérniga es estrella a la hora de ir a comer, ¿no? Sí, y lo sigue siendo, ¿no? Puede haber un par de bares menos, de los de toda la vida, puede haber alguno en Valle, sobre todo, hay un par de ellos cerrados, pero el resto, en Renedo sigue habiendo todavía todos los restaurantes, tal, y sigue habiendo los hoteles, y se sigue comiendo de maravilla, no solamente en Cabuérniga, en Carmona también, insistimos. Claro, Carmona está Aparicio. Carmona, ahí está la Posada del Puente, donde Aparicio, bueno, pues que hace una cocina muy tradicional y con mucha calidad. Y en Renedo estamos Casa Juanillo, el Roblón, tenemos el Rincón del Valle, en Valle, ¿no?, la taberna, la misma taberna, el Tentirujo, en Sopeña. Bueno, pues tenemos, yo creo que restaurantes de mucha calidad, y que cada fin de semana lo vemos, ¿no? Cada fin de semana están llenos, y luego en verano pues es una constante. El problema que tiene ahora mismo la hostelería es el personal, ¿no? El personal, que hay una carencia de personal. Yo lo he pensado y lo he dicho muchas veces, en esta comarca interesaría las escuelas que se hacen estas de formación, los talleres, o escuelas talleres estas, lo hacemos siempre para que la gente aprenda a desbrozar y tal, está muy bien, pero igual una escuela formación, una escuela taller de hostelería, te garantizas un montón de puestos de trabajo, porque aquí hostelería va a haber siempre, la hay y va a haber siempre. Vamos a formar a la gente que van a salir, y en su comarca, sin salir de su comarca, tienen ya trabajo. ¿Por qué todas las escuelas taller son todo para aprender a desbrozar o para plantar árboles o tal? No, vamos a formar a la gente en hostelería, ¿no? Y vamos a dar una hostelería además de más calidad. La hostelería y la restauración van unidas a la conectividad. Todos los vecinos necesitamos ahora ya los teléfonos móviles para hacer nuestros vídeos, para trabajar incluso en casa, para que ya se está poniendo de moda el trabajar desde el domicilio. Los bares lo necesitan también para sus cobros con tarjeta. ¿Cómo está la conectividad en Cabuérniga? Bueno, mira, ahora mismo no hemos llegado al 100% de los pueblos de Cabuérniga, pero ahora mismo en nuestra etapa, en esta legislatura, se ha llevado la banda ancha, y poco después se ha extendido toda la fibra óptica en todos los pueblos excepto en Fresneda, Villena y Carmona. En Carmona va a llegar la fibra óptica en los próximos meses, eso ya está en marcha, y Fresneda depende mucho de nosotros, depende del ayuntamiento, hay que hacer una obra de canalización de varios kilómetros para llevarlo nosotros, y una vez que lleguemos ya con esa canalización a Fresneda, la empresa Adamo ya se encargan ellos de repartir la fibra óptica por todo el pueblo. Lo más complicado es Viaña, y se está valorando una opción desde Correpoco, por una pista de Correpoco, o sea que va a llegar a Los Tojos, y una vez que llega a Los Tojos, por una pista la misma empresa lo llevaría a Viaña. Se da la paradoja de que puede ser que llegue la fibra óptica a Viaña antes que la cobertura móvil,
Y ese es uno, sí, y ese es uno de, bueno, pues es personalmente una de las decepciones que yo más grandes me he llevado en esta legislatura, ¿no? El no conseguir llevar cobertura móvil a Viaña, pero la verdad es que si no nos echa una mano telefónica, no hay manera de llevarlo. Hay también las grandes compañías no están por la labor de llevar nada a ningún pueblo que no dé muchos usuarios. Eso está clarísimo. Además, fíjate que pedimos hasta que haya cobertura por las calles. Ya no pedimos una gran cobertura que dentro de casa, en la cocina, puedas hablar. Bueno, pues por lo menos que la gente en la calle, en Viaña, pueda hacer una llamada de móvil, ¿no? Pues no lo hemos conseguido. Hay varios proyectos, había con antenas, la empresa Nezcan también lo estudió para ver si había un sistema, se hicieron pruebas y conseguimos llevar señal, pero luego resulta que los permisos te los tiene que dar Telefónica. No vale, o sea, tú puedes, con 8.000, 10.000 euros lo hacemos, llevamos cobertura móvil a Viaña. Lo tengo comprobado, lo vi y lo estudié. ¿Qué faltaba? Que Telefónica autorice. Si Telefónica no te autoriza, no podemos tener la señal de móvil allí en Viaña. Y eso es lo más complicado y que no hemos conseguido. Problema que tiene Cabuérniga, Óscar, y que también tiene el ayuntamiento de Los Tojos, que es que una nevada nos deja un mes sin cobertura de telefonía móvil. Es algo que parece incomprensible en el siglo XXI, ¿verdad? Pero es que pasa. Una tormenta, cualquier historia les deja sin cobertura de telefonía móvil, no lo entiendo. Y eso va unido un poquito también yo recuerdo que durante la pandemia hablamos con Nicolás en distintas ocasiones de aprovechar para que viniera gente, porque después de la pandemia mucha gente de las grandes ciudades, se planteó venir a núcleos rurales. Hemos hablado de la banda ancha, hemos hablado de la conectividad, son imprescindibles. Se ha notado... Para teletrabajar. Para el día a día. Se ha notado que ha venido más gente a vivir en la zona, en el ayuntamiento de Cabuérniga. Sí que ha venido más Había gente. Poca vivienda, me acuerdo, en ese momento. Sí que ha venido más gente de fuera, pero la verdad es que tienen que hacer el pino con las orejas para encontrar una casa en Cabuérniga. El comprar es muy caro ahora mismo, las casonas que están disponibles son tremendamente caras y apenas hay alquiler. Yo es una de las cosas que también creo que desde el ayuntamiento, en nuestra medida y el gobierno de Cantabria en mayor medida, creo que también podríamos potenciar el tema del alquiler, ¿no? ¿Y cómo se potencia el tema del alquiler? La gente, ¿por qué no habilita su casa para que se pueda alquilar? Seguramente no sea por ganas, todo el mundo estaría encantado de recibir un alquiler mensual, ¿no? Porque cuesta dinero el habilitar unas buenas ventanas, un buen sistema de calefacción, eso cuesta dinero. Si todo esto ayudamos a la gente y damos subvenciones para que la gente habilite sus hogares con una especie de condición para que puedan alquilarla después, o sea, con que se tenga que alquilar, que no sea una cosa turística y tal, sino un alquiler fijo, ¿no? Pues si ayudamos a la gente, yo creo que al final todas esas casas que están cerradas en Cabuérniga, que en todos los barrios hay casas cerradas, conseguiremos que se reabran. Pero sí que estamos viendo, bueno, pues ha aumentado la población, mucha gente de fuera, bueno, ahora tenemos filipinos, tenemos de Estados Unidos, tenemos gente, bueno, pues que hay gente jubilada también, que ese es también otro perfil que está viniendo mucho a la zona, ¿no? Gente jubilada de Madrid o del País Vasco y tal, y que deciden pues que ya con tiempo libre y con toda una vida trabajada, pues deciden pasar sus tiempos en una zona rural como la nuestra. Yo creo que es un perfil que no hay que perder de vista. Pero sí, yo creo que si no mucho, no ha sido. Yo pensaba que la pandemia nos iba a traer más gente, porque los primeros meses era impresionante la cantidad de llamadas y de correos que recibimos en el ayuntamiento solicitando información de viviendas en Cabuérniga. Todos los días recibíamos un correo, oye, tal, soy del sur y estoy buscando casa en Cabuérniga, para que el ayuntamiento les ayudase, pero es que no lo hay. Lo que no hay tampoco ahora mismo son oficinas bancarias en el municipio de Cabuérniga, porque se han cerrado las dos que había. Recuerdo que estuvimos también en Onda Occidental, ahí en esas protestas ante el cierre de Liberbank, y hablamos otra vez de las oportunidades y de una población mayor que tiene que hacer demasiados kilómetros para poder acceder a una oficina bancaria. Sí, ese también ha sido un palo tremendo en esta legislatura, porque al comienzo de legislatura cerró la oficina del Banco Santander en Valle y bueno, pues a mitad de legislatura cerró la otra oficina de Liberbank. Ha sido un palo muy grande para los vecinos. Nosotros estuvimos ahí negociando lo que nos pedía
los bancos es que busquemos a agentes comerciales y nos piden a los ayuntamientos que busquemos nosotros a una figura de agente comercial para que esa oficina siga abierta. Claro, con las condiciones que les ponen no hay nadie interesado. No hay nadie interesado. Por ejemplo, el Liberbank te pide un adelanto ya de 50.000 euros ya. Para que el banco te dé la cartera de clientes, la persona tiene que poner por delante 50.000 euros. Y no sabe si te va a ir bien. Entonces al final sí que lo intentamos. Hubo algún chico que pasó varias entrevistas con el banco, sobre todo con Liberbank, pasó entrevistas para hacerse cargo de la oficina, pero al final no hemos conseguido un agente comercial. Ahora mismo es la figura que buscan los bancos, el agente comercial, o sea, es decir, un autónomo que paga su cuota de autónomos todos los meses y que presta los servicios a la empresa. Pues los bancos ganan más que nunca. Bueno, ahí están las cuentas, ahí están los dividendos que acaban de presentar. Ya lo hemos visto, el Banco Santander esta semana ha salido, ¿no? que ha ganado más que nunca, que ha batido todos los récords. ¿Tú crees que poner un sueldo, no decimos un gran sueldo, pero un sueldo de 1.500, de 1.600 euros a una persona para que esa oficina esté abierta, ¿tú crees que no se lo pueden permitir un banco? Yo estoy seguro que se lo pueden permitir perfectamente. ¿Qué otros intereses? Yo creo que es una política ya del banco, es una política de ir desapareciendo de las zonas rurales, ¿no? Yo, cuando se cerró la oficina de Liberbank, ahora Unicaja, ahora se llama Unicaja, busqué en Google cierre de oficina Unicaja y me encontré con que en toda España están teniendo este problema. Unicaja tiene manifestaciones y protestas en todas las comunidades autónomas de este país, porque lo que ha hecho, allá donde ha llegado, lo que ha hecho es cerrar las oficinas de las zonas rurales. No es un problema solamente de Cantabria, por eso digo que es política de la empresa. Insisto que donde no hay usuarios, donde no hay ventajas económicas, pues lo más fácil es cerrar. Plegar el chiringuito y a otro lado donde haya más intereses siempre económicos. Y claro, y en estos pueblos pequeños pues dejan desatendidos pues a toda la gente, a los jóvenes y a los mayores en mayor medida, porque desgraciadamente nuestros mayores son más. La población dentro de unos años va a ser más mayor que ahora, va a haber más mayores que jóvenes, si no es que los hay ahora ya, va a haber más jubilados que gente en activo, porque así se está montando la sociedad. Y vamos a ver, esa gente que no tiene la posibilidad, porque imagínase el que vive en Correpoco, o vive en Barcena Mayor, o vive en Saja, o en Cabuérniga, en cualquiera de los pueblos de Cabuérniga, tiene que bajar a Cabezón de la Sal a realizar cualquier operación bancaria. Después dicen, no, te ponemos un cajero, pero si no saben utilizar un cajero, si es que casi no sé ni yo utilizar un cajero, pues les obligan, les ponen un cajero, pero no les dais las soluciones que necesita la gente mayor, que desgraciadamente y afortunadamente a la vez es lo que más tenemos en nuestra comarca. Bueno, pues aquí dialogando con Nicolás Toral, menos mal que hasta 2 años, si llega hasta 4... y nos ha adelantado... Cierra el chiringuito. Pero nos ha adelantado ya alguna cosa del programa electoral, ¿tiene ideas y hay alguna más que creas, Nicolás, que es importante destacar y que es una prioridad para Cabuérniga en los próximos 4 años si llegas a la alcaldía? Prioridades, después de estos 2 años que estuve de alcalde vi claramente algunas prioridades, ¿no? Por ejemplo, el tema de la depuración de las aguas residuales. En Cabuérniga ahora mismo no hay una depuradora en ningún pueblo, ¿no? Entonces pagamos todos los años sanciones a Confederación Hidrográfica por el tema de vertidos al río Saja. Yo creo que eso no se puede seguir sosteniendo. Ahí tenemos que empezar a pedir ya inversiones para hacer depuradoras en los núcleos más importantes y luego poco a poco en los núcleos más pequeños. Pero eso de los vertidos al río Saja ya en el siglo XXI, a estas alturas, yo creo que eso ya es una de las prioridades. Y luego hay otra gran espina clavada que se me ha quedado en esta legislatura, que es no haber solucionado el conflicto de las escuelas de Terán, las antiguas escuelas de Terán, ¿no? Hemos estado, creo que más cerca que nunca, de llegar a un acuerdo con los propietarios, de comprárselas el ayuntamiento, de volver otra vez a ser de Cabuérniga esas escuelas, y encima había una propuesta, había una promesa encima de la mesa de que si comprábamos ese edificio, el gobierno de Cantabria, a través de vicepresidencia, invertía $500.000 euros. Teníamos ya una propuesta encima de la mesa, un convenio con el gobierno de Cantabria, $500.000 euros ya para invertir en ese edificio, pero las teníamos que comprar nosotros. Es una de las grandes espinas que se me han quedado clavadas, porque lo hemos tenido ahí muy cerca, había un acuerdo ya de comprarlas a los dueños
y en el último momento, bueno, pues no hemos podido cerrar ese acuerdo. Pero sí que, si continuamos, a partir de mayo sí que hay una idea de recuperar ese proyecto, de recuperar esas ideas que tenemos, y si tenemos el respaldo con financiación suficiente. Hay que recordar que ahora mismo está llegando dinero de Europa una barbaridad, ahora mismo hay dinero por castigo. Otra cosa es que se esté invirtiendo bien o que lo veamos más o menos en nuestro día a día, pero ahora mismo está llegando dinero por castigo de Europa. Entonces hay que intentar el focalizar, captar algo de esos fondos europeos, recuperar ese edificio, y sí que mi idea es que una parte de ese edificio se quede para los vecinos de Cabuérniga, un salón multiusos, un espacio que sea para los vecinos, y que otra gran parte de ese edificio sea para algo de formación. Y para esto tengo ya mis negociaciones avanzadas con la Fundación Comillas, que también participaría en el proyecto, para desarrollar en ese edificio una escuela de formación. Entonces también es otra de las prioridades que en la siguiente legislatura, si los vecinos confían en que sigamos ahí. Qué suerte que viene tanto dinero de Europa, a ver si se nos pega algo también a los de la radio y la televisión. Lo importante de los fondos que vienen de Europa es gestionarlos bien. Es muy importante, porque puede llegar mucho dinero y si se gestiona mal es como si no hubieran llegado. O sea, los vamos a perder en cosas que no tienen ninguna importancia. Y perdona, Marcelo, y con rapidez. Es importante con rapidez, porque esto hay unos plazos, si esos plazos no se ejecutan, devuelves el dinero. Y eso puede ser un gran problema para muchos ayuntamientos, ¿eh? El tener que devolver de repente 600.000 euros para un ayuntamiento de esta comarca, cualquiera de ellos puede ser un gran problema. Entonces, la rapidez, no solamente el mover el dinero, sino moverlo con agilidad. Bueno, pues Óscar, vamos a cerrar el programa de hoy en el Pleno hablando con Nicolás Toral, que fue alcalde durante 2 años en el Ayuntamiento de Cabuérniga, ahora está como primer teniente de alcalde. Y bueno, queríamos que nuestros espectadores, nuestros oyentes, no solamente sus vecinos, los vecinos del Ayuntamiento de Cabuérniga, sino también todos los que escuchan y ven Onda Occidental Cantabria, pues conozcan al candidato del Partido Socialista, porque ya nos ha dado el sí quiero, y entonces va a estar en las próximas elecciones, y ahora los vecinos de Cabuérniga serán los que tengan que decidir qué partido o quién se pone al frente de la alcaldía. ¿Crees que va a haber mayorías absolutas en Cabuérniga? ¿Puede llegar a haber mayoría absoluta en Cabuérniga? No, ahora mismo apostaría que no va a haber mayoría absoluta de ninguno de los tres. O sea, partidos. que va a haber negociaciones, tiene que haber negociaciones. Sí, bueno, pero la política va de esto, no va de acuerdos y tampoco las mayorías absolutas tengo mis dudas de que sean tan buenas, ¿eh? Yo creo que al final es bueno que haya, como en este caso, en esta legislatura, 2 partidos que nos tenemos que mirar un poco de reojo, ¿no? A ver, que se hagan las cosas bien. Las mayorías absolutas, al final, tú tienes plenitud de poderes y haces y deshaces lo que quieres. Entonces, no lo veo mal. Que haya que negociar y ya está. Cuando fuiste, los 2 años que has sido alcalde y ahora teniente de alcalde, ¿la relación con los demás ayuntamientos limítrofes ha sido buena? Muy buena, en general muy buena, incluso con partidos de siglas totalmente opuestas, pues me han tratado siempre estupendamente, y cuando se cogía el teléfono y se pedía ayuda, sea de la sigla que sea, insisto, siempre se ha tratado a Cabuérniga estupendamente. Saja Nansa es importante para nuestra comarca, el grupo líder. Muy importante, es vital y creo que no la estamos valorando como deberíamos. Es muy importante hacer comarca. Bueno, pues con estas palabras de Nicolás Toral despedimos el programa de hoy. Óscar. No tendrá queja, en Onda Occidental es probablemente uno de los lugares donde más comarca se hace. ¿Eh? Nicolás, seguro que sí. Sí, claro. Vamos a cumplir ya 38 años en la comarca. Bueno, el cariño de mucha gente tenemos y nosotros el respeto de todos esos oyentes, por supuesto que sí. Nicolás Toral, hasta la próxima, porque no va a ser la última, se acercarán las elecciones, tendrás que volver ya para presentarnos. Aunque nos ha dado muchas pinceladas, puede que alguien tome nota porque normalmente se quedan muy guardadas en el cajón. Si la idea es buena, que la copien, no hay problema. Pues Nicolás Toral, muchísimas gracias por venir a Onda Occidental Cantabria, ha sido un placer. Muchísimas y hasta gracias la próxima, a vosotros. hasta cuando quieras. Gracias a vosotros, siempre nos tratáis aquí de maravilla, a mí especialmente, y os lo agradezco. Pues nada, hasta aquí un programa más de En el Pleno, la política municipal a través de las ondas tanto de radio como de televisión. Nos vemos la semana que viene, martes, 9 de la noche.